Estamos ya en la transmisión número 12 de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada. Esto comenzó, precisamente en estos tiempos de pandemia, porque como asociación nos encontramos responsables de aportar a calma, a comprensión de los diferentes escenarios que van surgiendo producto de estos tiempos convulsos e inciertos. El tema que tenemos hoy es vivir el aquí y ahora en tiempos críticos. ¿Por qué? Vivir en el presente, experimentando el aquí y ahora en armonía y en equilibrio con nuestros estados internos y con el entorno es uno de los grandes desafíos de la salud mental. Saber disfrutar del momento presente parece algo fácil y obvio. Sin embargo, muchas veces no lo logramos. ¿Por qué? Porque estar presente en el aquí y ahora es mucho más complejo que estar físicamente en un lugar determinado. El apego al pasado, la incertidumbre del futuro, muchas veces nos hacen juzgar el presente como algo incómodo e inaceptable. Vivir en el presente es estar conectados con nuestra esencia como personas y significa también estar en completa armonía con el entorno y con quienes nos rodean. Significa dejar de lado nuestros pensamientos y emociones destructivas que pueden alterar nuestra salud física y mental. Entonces, ¿cómo se puede vivir el aquí y ahora en tiempos de crisis? ¿Cómo estar conectados con nuestra esencia e interioridad sin alterar nuestra convivencia cotidiana? ¿Cómo mantener una salud física y mental equilibrada? De esto y más vamos a hablar hoy. Me presento, soy Yasmín Montenegro, estoy transmitiendo desde Antofagasta, soy terapeuta de vida pasada y hoy día voy a estar acompañada para tratar este tema de dos terapeutas también de vida pasada, Meilin Chan y Eduardo Acevedo. Los dejo invitados entonces ya desde ahora a todos para que puedan hacer sus consultas a través del chat o ir dejando sus comentarios. Voy a invitar primeramente a Meilin Chan, la voy a presentar. Ella es psicóloga infanto-juvenil y de parejas, terapeuta de TVP, quien trabaja actualmente en su consulta privada y en un laboratorio de subvención compartida desde pre-kinder hasta cuarto medio. Ella nos acompaña desde Santiago. Le vamos a dar la bienvenida y la voy a entonces a llamar para que esté atenta Meilin. Ahí está Meilin, entonces de que se conecte para tenerla aquí. Hola Meilin, buenas noches, Hola, bienvenida. buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿tú ¿Cómo cómo están, estás? Yasmín? Bien, Bien, bien. bien, súper bien, gracias. Qué bueno por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la Meilin, invitación. Cuéntame. mira, Meilin, desde tu experiencia como psicóloga infanto-juvenil y de pareja, Ujú. quiero que me cuentes lo siguiente. ¿Qué situaciones problemáticas Mm. psicológicas están afectando más a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes adultos para vivir su presente en esta convivencia familiar de cuarentena? Mira, en mi experiencia clínica se me han presentado con repetición, mucha repetición, Mm, niños pequeñitos, los más pequeñitos de la familia, que saben de qué se trata el coronavirus. Saben ujú, que hay que cuidarse, que hay que cerrar, pero no logran captar muchos de ellos de que es algo masivo, que está pasando en el mundo y que todos estamos encerrados, todos estamos haciendo cuarentena, la gran mayoría de las personas, y que nos hemos ujú, aislado. Entonces lo ven ujú, como algo personal, lo están sintiendo como que mm, ellos son los únicos que no pueden juntarse con sus amiguitos, que no pueden ir a ver a los abuelitos, mm, y están haciendo bastantes síntomas los más pequeñitos, porque eso, lo están tomando como una vivencia personal, que a ellos claro. solamente les está pasando. Y es porque su Mm, nivel cognitivo no logra captarlo, entenderlo, mm, comprenderlo, procesarlo internamente. mm, Eso es como claro. que lo que más se repite en los niños. En los adolescentes
no poder salir, no poder juntarse con la polola. Ujú, claro. Eso Meilín, los ajá. cuentan. Meilín, y por ejemplo, los pequeñitos, ¿qué Sí. síntomas aparecen síntomas? Bueno, a lo mejor de reclamar, de querer salir, de reclamar, pero hay algunos otros síntomas que los papás podrían evidenciar. Mira, irritabilidad con facilidad. Mm, Se enojan por ya, cualquier cosa. Igual que los adultos, son los síntomas son bastante parecidos que los adultos. ya. Irritabilidad, a veces mucho llanto, a veces pesadillas en la noche, no se pueden quedar dormidos. Esto también, el no poder dormir, es agudizado porque el cambio de horarios Ujú, los saca del contexto habitual que estaban. Entonces, claro. se duermen más tarde, pueden que despierten más tarde o ya no se levantan a las 7 de la mañana, entonces se están levantando Ujú, justo a las clases online que están haciendo, o claro, muchos claro. definitivamente ya no están haciendo clases, porque esto también Ujú, es súper estresante para la familia completa, porque los papás claro. trabajando en la casa, teniendo que estar pendiente también de las tareas de la clase online, entonces todos están estresados y esto se traspasa también a los más pequeñitos. Entonces, Ujú, todo esto es un círculo que aumentan los síntomas y se agudizan cuando las personas vienen con con algún tipo de dificultad emocional o algún tipo ujú, de ansiedad, pasando ya, por algún ok. proceso. Esto se agudiza y los niños son como una esponjita, absorben todo. Claro, Entonces, claro. entonces es como es a nivel sistémico Ah, y el sí, chiquitito es un entiendo. reflejo. ¿Qué podemos hacer, Yasmín? Porque eso es lo más Ujú, importante, porque esto claro, se ajá, está claro. sucediendo a menudo. ¿Qué podemos hacer? Mira, los niños a través del juego aprenden, comprenden, Ujú, desarrollan muchas habilidades sociales, a desarrollar más memoria, atención, concentración, a imaginar, ujú, pero también a través del juego podemos comprender lo que está pasando. Los papás pueden hacer a través del juego, como por ejemplo a través de los títeres, mm, contarles qué es lo que está sucediendo y ellos entender y comprender que, wow, no es solo a mí que me está pasando y me está sucediendo de estar encerrado y de dejar de ver a mis claro. abuelitos y a mis amigos y no poder ir al colegio, sino que también a todos los niños del mundo prácticamente, y en especial a Mm, nuestro Santiago. Entonces, claro. ellos a través de esto, que es más concreto y está a nivel de ellos, pueden comprenderlo. Y por otro Mm, lado, si los hacemos jugar, ellos expresan sus emociones. Entonces ahí mm, podemos entender qué es lo que están pensando, qué está claro, sucediendo con ellos interiormente, qué claro. emociones tiene, cuáles son los miedos, Claro. porque los niños también sienten miedo. Ujú. Entonces, a Meil- través de eso podemos hacerlos hablar y es un canal maravilloso para aliviarlos, mm, para bajar sí, el nivel de ansiedad, de angustia, de rabia. ujú, sí. Meilini, cuando tú hablas, por ejemplo, de los chiquititos que están pensando que esto les sucede solamente a ellos, ¿hasta qué edad más o menos ocurre eso? Eso es relativo, porque tiene que ver un Ya. poco con la madurez, dependiendo de la Mm, edad del niño y ya. del ambiente Ok. familiar, de la estimulación. Pero un niño de Ajá. 3 años, 4 años, 5 años, podría pasarle eso. 6 años Pasarlo más. también puede Mm, suceder, y eso depende mucho del tipo de madurez que tenga el chiquitito. claro, Y claro, sí, además de cómo nosotros como padres, como cuidadores, le estamos entregando la información. claro, claro, Porque si le por decimos, supuesto. no, no puede salir porque esto está pasando y que tenemos que Sí, protegernos, y no le explicamos más, el también tiene que porqué, ver claro, eso, de cómo claro, nosotros los claro, adultos estamos entregando esta información. exactamente.
Meilín, ¿y qué dificultades y beneficios ves tú para la vida de pareja, con o sin familia, en este presente obligado a estar a veces un 100% juntos en todas las situaciones de la vida cotidiana? ¿Cierto? Estamos haciendo todo juntos, trabajo online, vida social, a través de las redes sociales, está la actividad de los hijos, el colegio, la preocupación por padres más ancianos, etcétera. Y 100%, 24 horas, 7/7, Claro, juntos. Claro, claro, ya no existe ese escape de respirar un poquito, que sea, ¿no? Mira, claro. tenemos que pensar que en una relación de pareja es normal que existan problemas. Eso es algo normal. Claro, Van a venir claro, sí. dificultades adentro de Ujú, eso. Y además, qué claro. rico que sucedan estos problemillas, porque estos permiten Ujú, que nosotros podamos, si lo tomamos como una oportunidad los problemas, eh, es algo favorable, porque nos permite crecer a la sí. pareja, fortalecerse la relación, si logran Ajá. conversar el problema, buscar soluciones buenas, sanas, hace que la Mm, pareja esté más fortalecida. Eso es por ujú, un lado, pero tenemos que pensar siempre que es normal tener dificultades. Quizás ahora se va a agudizar un poco más, y claro que sucede, porque está el estrés de la pega, el estrés de los niños, muchos claro. han perdido el trabajo o el futuro es la incertidumbre, si eso es lo que está Así sucediendo, es. y la Ujú, incertidumbre de lo que va a pasar mañana, porque no sabemos. ujú, Entonces, hay mucha incertidumbre y eso genera mucho estrés, que está todo dentro de mm, lo normal, que nos suceda. claro, Gracias claro. a Dios que tenemos un poquito de estrés y gracias a ese poco de estrés normal, podemos cuidarnos. ¿Sí? Ujú, Entonces, si vemos sí. como estos problemillas como una oportunidad para acercarnos, conversar, entender qué es, por ejemplo, si tienen algún problema, no sé, de, están cocinando, ponte tú, o Ujú, toman una decisión que uno quiere comer una cosa, el otro quiere comer eh, carne, el otro pollo. Entonces ahí puede haber, por ese simple motivo, una discusión. claro. Entonces, lograr llegar a consensos y conversar y tratar de entender al otro eh, es bueno y puede ser fortalecer la relación. El Mm, solo hecho de conversar, pero además interesarse por qué esa persona piensa de esa manera, qué está pasando, eh, tener un poquito de curiosidad. sí. Ujú, Y siempre pensar que es una oportunidad. Todas estas vivencias, buenas y malas, son oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Todos vamos a salir de esto, de algún modo, ujú, pero a muchos van a vivirlo y no va a pasar nada. Sobrevivieron y avanzaron en la vida y no pasó nada. La diferencia está que esta vivencia difícil, saquemos provecho. Que no sea pasarla nomás y sí, la superamos y bien, y vamos pasando en la vida. Que no, que tenga un aprendizaje y un crecimiento. Eso es lo ujú, importante. Y que sea motivo de unión. claro. Ujú, claro. Eso depende de uno, está la actitud de uno Ajá. también. Ujú, sí. O sea, tomarlo como un aprendizaje, tomar esa actitud de tomarlo como Claro, un aprendizaje, de conocerse uno mismo y conocer al otro sí, ahí, porque estás en el día a claro. día compartiendo absolutamente todo. Meilín, Buscar te motivos agradecemos, sí, juntos, dígame. Ujú. buscar motivos, hacer cosas juntos. Sí, Deporte, adentro de la casa, meditar, hacer yoga, claro, ejercicios que bajen el nivel de ansiedad, de estrés y que los unan. sí, sí. Eso. Y volver a los juegos tradicionales, tantos juegos que se hacían antes, las cartas, el ludo, que pueden Sí, unir a toda la claro, familia, ¿cierto? El claro. El Metrópolis, Metrópolis, ¿te varios. acuerdas del Metrópolis? Que ahora ya no se llama Sí, Metrópolis, sí, el no sé cómo se Monopoly. llama. El Monopoly a lo mejor ya. Claro, que unen a toda la Sí, familia, todos pueden estar ahí. claro, claro. Mira, cocinar juntos, contar También, claro. chistes, cantar, Ujú.
Ujú. Sí. bailar, hay Sí. muchas cosas. Ajá. Comenzar a visualizar, comenzar a descubrir los talentos que tienen cada Y uno. sabes Ajá. lo otro súper Los dones. importante, súper importante, que, que no confundan que familia es lo mismo que pareja o que pareja es familia. Desen las parejas que tienen hijos o que viven con más personas, desen el espacio y el tiempo de hacer cosas solo los dos. Que Ujú. pareja se cuide sagradamente, porque si hacen siempre cosas juntos en familia, con los hijos, todos juntos, deja Ujú. de lado pareja. Y pareja Claro. es una dimensión única que debe ser protegida y trabajada. Ujú. Esa parte, Sí. solitos, que Ujú. cenen juntitos solos, los hijos se van a dormir temprano, que conversen y los hijos durmiendo, que no olviden en esta cuarentena de dejar tiempos para ellos solo en pareja. Ok. Consejo entonces para todas las parejas, Sí, ¿cierto? sí, Darse su sí, tiempo. Y un sí, tiempo también, como dice Ingrid, también de oportunidad, un regalo para ellos, conocerse o reconocerse. así es. Sí, así es. Meilín, entonces te agradecemos un montón, Ya. muchísimas. ¿Quieres agregar algo más? Eh, que este difícil momento tiene un término, Ujú. que tiene un inicio y un final, que esto es momentáneo y que ya Ujú. vamos a mirar hacia atrás, que Ujú. no se desesperen, que, que busquen la tranquilidad, la calma, que busquen hacer cosas buenas, positivas, mientras que Ujú. esto pase, pero porque va a llegar el final. Ujú. Ujú. Sí. Va a Eso pasar, ¿sí? va a pasar. Meilín, te queremos ¿Listo? agradecer entonces, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir tu experiencia, ¿cierto? Porque tus consejos, muchísimas gracias por estar aquí. Ya, besitos, cuídense. Cualquier Chao, cosa me gracias, que avisan. estés bien. Chao, adiós, Chao. adiós. Muy bien, vamos a... Sí, ahí dice el avedito muy esperanzador. Yo voy a bajar esto ahí porque está muy alto. Eh, Voy a invitar entonces ahora a, a Eduardo Acevedo. Quedó una pregunta y ya vamos a ver, Maru, si después la podemos contestar con Meilín. Quiero invitar ahora a Eduardo Acevedo, quien nos acompaña también desde Santiago. Eduardo es psicólogo organizacional. Eh, Tiene una vasta trayectoria en desarrollo de personas, desarrollo organizacional, recursos humanos. En estos últimos 20 años trabaja en forma independiente como consultor senior externo, también como coaching en técnicas de coaching TV, perdón, coaching y terapeuta de terapia de vidas pasadas. Yo los presenté como terapeuta. Bien, lo voy a invitar entonces a Eduardo. Estoy diría un poco alejada de esta cosa, así que lo voy a buscar acá, a Eduardo Acevedo. Ahí vamos a esperar que se conecte. Se está molestando. Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Yasmín? Bien, todo bien, ¿y tú? ¿Qué pasó? ¿Cuarentena? ¿Está bien? ¿Aló? ¿Te escucha todo bien? Sí, te Sí, yo escucho también. perfecto. ¿Tú me Sí, escuchas? sí, perfecto. Perfecto. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Déjame Gracias, ver si a mi gracias a micrófono. ustedes, porque hablar de este tema es realmente fascinante, es tremendamente, para mí por lo menos, muy difícil, porque estamos Ajá, mezclando tiempos. Está el claro, presente, el sí, pasado y el futuro. sí. Entonces, espero tu pregunta, dime. Sí, mira, vamos a comenzar con la primera pregunta, porque
El tema que hoy día estamos tratando es el vivir el aquí y ahora en tiempos críticos. ¿Qué significa vivir en el aquí y ahora en estos días de cuarentena? ¿Y cómo tú lo relacionas con la terapia de vida pasada? Ok. Quiero referirme un poco a lo que es el aquí y ahora para justamente, y voy a tratar también de ir sacando elementos para ir deduciendo incluso cuáles son las acciones más recomendables o las que tenemos que prestar más atención para generar un buen trabajo terapéutico, o en mi caso de coaching, o también de terapias cognitivos conductuales que son muy rápidas y necesarias. El vivir aquí ahora, en esta época, debería ser lo mismo que en cualquier situación normal. Eso hay que tenerlo claro. Tal vez yo encuentro que la dificultad es mayor en esta época, por supuesto, de lograr un aquí y ahora, dada yo percibo, no sé ustedes, una alta negatividad, está muy acentuada la negatividad en la gente. Están proliferando muchas emociones desadaptativas. No voy a hablar de emociones buenas o malas porque esa es una mala clasificación. Las emociones son todas, las emociones naturales son todas positivas y son todas necesarias. Si nosotros tenemos miedo, el miedo nos pone una alerta y eso nos permite cruzar la calle con cuidado. Entonces esa emocionalidad natural, obviamente, es necesaria tenerla. Lo que no es bueno tener son aquellos pensamientos negativos, que es lo que yo creo que hoy día están por sobre los positivos, los pensamientos, dado que están contaminando esa emoción natural. Esto hay que tenerlo claro para en la terapia distinguir, digamos, si estoy tratando con un miedo o estoy tratando con una angustia. No es lo mismo. La angustia es el miedo contaminado, es el miedo desadaptativo, el que me lleva a comportarme con cierto sufrimiento, con cierta incomodidad. Entonces, la cuarentena en ese sentido estaría aportando negativamente la situación actual, pienso yo. Vivir el aquí y ahora implica un aprendizaje, y ese aprendizaje no es fácil, porque hay que vivirlo de manera consciente y de manera responsable. O sea, hacerse cargo por una parte y al mismo tiempo ser parte de esa parte. No sé si me explico. Estar uno comprometido con esa situación presente o de aquí y ahora. Más adelante voy a explicar lo que significa en líneas del tiempo, que es lo que lo voy a relacionar con la TDP. Voy a explicar, digamos, ese aprendizaje, el estar consciente. El aquí y ahora es presencia y conciencia. Muchos hablan que es el tiempo presente. Qué difícil hablar del tiempo presente en una situación que es un punto. No alcanza a ser un nanosegundo, mucho menos, porque yo todo lo que te acabo de decir, decir que fue mi última palabra, ya es pasado. Claro, exactamente. El movimiento es muy rápido para el aquí y ahora. Entonces, yo después entraré a explicar que es un punto, es un punto cero, es un punto cero, no es una línea de tiempo, el aquí y ahora, no alcanza a ser una línea de tiempo. El pasado sí alcanza a ser una línea de tiempo porque tenemos no solo el pasado de esta vida actual, sino que tenemos pasados históricos de vidas anteriores, ¿no es cierto? Claro. Que gracias a Dios existe el alma para que nos retenga, digamos, no solo el espíritu de esas vidas, sino que el registro de nuestras vivencias en esas vidas.
El ahora, y aquí es el punto cero, donde se encuentra el pasado y el futuro. El pasado se mueven en una línea que se llama horizontal, según Osho, el gurú hindú, digamos. Entonces se mueve en una línea horizontal y es lo que se llama el movimiento del tiempo. Ya, ok. Pasado y futuro. Por su parte, el aquí ahora se mueve en forma vertical, no lineal. Ajá, ya. Que es bien distinto. Al moverse en forma vertical, estamos en una dimensión de profundidades y alturas, no de tiempo pasado o tiempo futuro. Y cuando hablamos de tiempo pasado y futuro, después nos vamos a ir dando cuenta, es todo, cuánticamente hablando, es todo al mismo tiempo. Entonces, obviamente que lo que no es al mismo tiempo vendría a ser esta verticalidad, que en el fondo nos está llevando a la dimensión espiritual, a la dimensión transpersonal, a la dimensión donde nos lleva las terapias de vidas pasadas. Entendido. Y no otras. Claro, claro. No otras. Entonces, no vamos a hablar de que el aquí y ahora es un tiempo determinado porque no es medible, pero sí vamos a hablar de que el aquí y ahora es presencia y conciencia en una dimensión espiritual. Sí. No de mundo. La línea horizontal se le llama la línea de mundo y a la línea vertical se le llama la línea o el movimiento de existencia, de ser. Sí. Y ahí, para no seguir por ese lado, existen, ¿no es cierto?, los desarrollos espirituales y de ahí se desprenden los grandes maestros, ¿no es cierto?, gurúes y que hay para elegir en distintas filosofías también. Sí. Dime. Súper interesante y complejo y pareciera complicado de alcanzar. Es muy complicado de alcanzar. Es un aprendizaje. Ahora, en nuestra cultura, agregando eso o asociando a tu pregunta, en nuestra cultura es más difícil de alcanzar. Nosotros no somos orientales. Claro. No somos ni japoneses, ni chinos, ni indios. Nosotros somos muy del materialismo, muy de la cosa tangible. De hecho, cuando tú te mueves, sea en pensamientos hacia el futuro, o sea en pensamientos hacia atrás, tú te estás moviendo siempre en la materialidad. Claro. Porque las palabras tú te las imaginas materialmente. ¿Para qué decir por imágenes? ¿No es cierto? Aquí no. Aquí en el aquí y ahora no tenemos imaginación. En el aquí y ahora no pensamos. Es imposible pensar en el aquí y ahora. Porque el pensar significa estar o en el pasado o en el futuro. Claro. No puede estar en el presente. Claro. En el presente solo está el ser. El sentir ahí, en ese momento. Y eso es lo difícil. Entonces, quiero hacer ya, antes de eso, quiero explicar que es imposible pensar en el aquí y ahora porque tu mente ya no está ahí. Como te decía, es pasado o futuro el que piensa. Ahí solo estamos en un rol nosotros, en el rol de observador. Y el pensador, el rol del pensador está en el futuro y en el pasado. En el presente es el observador, no es un observador pasivo. No. Es el contacto consigo mismo que yo no lo voy a dejar pasar. Claro.
Entonces, ahí sí que el tiempo no corre. Ahí corre o la profundidad en la cual tú entras y te conectas, o a la altura a la cual tú te puedes proyectar hacia arriba. Ya, No ok. sé si... claro que con la pandemia es difícil ser y estar. Estamos en una situación pensante, estamos en una situación juiciosa. ¿Por qué esto? ¿Qué nos quieren decir? A lo mejor la naturaleza se está quejando. Todos son imágenes. Pero nada es cierto. Es ilusorio. Y si tú a eso le agregas que es un virus desconocido, o sea, que no tenemos referencia o precedencia desde el pasado como para ir al pasado útilmente y Claro, buscar claro. información, y tampoco tenemos un futuro como para ilusionarnos con alguna vacuna que está disponible. Ni siquiera Claro. sabemos cuándo va a estar disponible. Entonces nuestros puntos ciegos son bastante mayores y nuestros pensamientos pasan a ser repetitivos, reiterativos e improductivos. Nos quedamos entonces en la línea vertical mejor. Hay que ir a la línea vertical. Claro. Sí. ¿Podremos llegar a la línea vertical, me pregunto yo, online? El sábado nuestro maestro Kauli nos explicó bastante bien cómo le está yendo a él. Eso a mí me tranquilizó, porque yo reconozco honestamente que me daba un poco de miedo, digamos, cómo sobre todo en ciertos ejercicios que dan para conectar a la persona en la terapia regresiva, si no, no teníamos esa cosa ahí. Entonces, no teníamos un cojín, no teníamos en fin, ni siquiera los pañuelos. O sea, qué difícil, qué miedo, qué miedo. Entonces, tenemos que llegar a las emociones naturales, ¿no es cierto? Dentro de estas emociones es importante distinguirlas, diferenciarlas. Por ejemplo, todos dicen angustia, ansiedad, rabia. Un poco nos quedamos ahí. No podemos, porque si tenemos un repertorio identificatorio que tiene un correlato psicológico muy diferenciado uno de otro, es complicado también empatizar con la persona, ponerse en su lugar. Nosotros somos guías y acompañantes. Y el mejor guía es el que logra empatizar y en cierta medida hacer juntos el viaje. Claro. ¿Cierto? Claro que sí. Claro. Entonces que sí. el miedo se transforma en angustia. Esa es la emoción contaminada, la angustia. La esperanza en desesperación, que no es miedo, es desesperación. El dolor, que es tan útil, tan necesario, lo transformamos en sufrimiento. Y así podemos seguir hablando de eso. Sí. Empiezan a transformarse, ese término no lo conocía, en miedos contaminados, como dices, o en emociones contaminadas. Claro. Emociones contaminadas por pensamientos negativos. Por pensamientos negativos. Sí, súper exactamente. interesante. Sí. Sí. Las emociones, sí. Marcelo, mira, tenía aquí otra pregunta. ¿Qué sugerencia puedes hacer tú desde la psicología y desde el coaching para vivir este aquí y ahora de forma más equilibrada y sana? Bueno, aquí voy a hacer una mezcla un poco de lo que yo manejo. Yo cuando decidí estudiar la terapia de vidas pasadas, Viviana se debe acordar muy bien, yo tenía necesitaba algo que me faltaba. Y eso era, ¿con quién puedo ir al pasado? Y a vidas pasadas, sobre todo. Y por eso entré. Entonces, mis 3 líneas de funcionamiento, el coaching, lo cognitivo-conductual
y las terapias de vidas pasadas son para mí un complemento pero maravilloso. ¿Por qué? Porque son similares, con técnicas distintas. ¿Ok? También está lo rogeriano, que es una terapia de la línea humanista, que se refiere. Roger es el primero, no es el primero. La Gestalt, que sigue a Rogers, estamos hablando por la mitad de los años 50, del siglo pasado, o sea, por ahí por el 50, 53, son los que hablaron por primera vez del aquí y ahora. No es un concepto nuevo, no es un concepto nuevo. Pero se fue poniendo, digamos, al frente y ahora casi todo el mundo habla con facilidad del aquí y ahora. Las personas sabemos cuáles son los grupos que tenemos que ir atacando o ir solucionando o prestándole o dándole una jerarquización, obviamente a todos, pero donde tenemos que, y que lo más probable es que se den muy habitualmente en esta pandemia, son aquellas personas que sufren fobias, crisis de pánico o ansiedad generalizada, que es la ansiedad contenida y generalizada en cualquier ámbito. Todo está contaminado de ese miedo exagerado, de ese pánico. Y esas personas están más propensas a tener pensamientos negativos. Ese es un detalle a considerar. Ahora, lo otro importante es saber cómo esa persona percibe la situación de confinamiento y de incertidumbre. Si ustedes asocian la incertidumbre con la pandemia, ustedes dicen, ¿cómo? Si nosotros siempre en la vida vivimos con incertidumbre, siempre. ¿Y por qué esta pandemia genera ese temor un poquito mayor? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner asunto e incluso ver la entrevista que hay que hacer, por qué tipo de terapia las personas se sienten más cómodas y en cuáles no. Porque eso lleva a resistencias. Claro. Y justamente para vivir el aquí y ahora, la resistencia es el peor camino que hay, resistirse. Hay que aceptar. Por lo tanto, en esta situación de psicoterapia, yo estaría sugiriendo que lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad y evitar la resistencia. Esto es así, porque está fuera de control. Pero hay que rendirse ante eso. Ese concepto de rendición o rendirse lo maneja muy bien Eckhart Tolle, que no es psicólogo. Creo que es un periodista y un muy buen escritor. Y él habla de que la resistencia no ayuda, sino que incrementa esas emociones negativas o esa carga emocional negativa. Una vez que tú sueltas la resistencia, y esto hay que hacerlo con los pacientes, se provoca una liberación y la persona queda mejor dispuesta a encontrar una solución por ella misma. Por pensamiento y por comportamiento autónomo, ella misma. Y por eso es tan importante que seamos guías y acompañantes. Porque estamos haciendo una terapia no directiva, sino que centrada absolutamente en el paciente. Y aquí el ahora genera ese contacto que hace el paciente, genera la mejor información que puede tener para rescatar y estar liberado, porque es una situación muy de paz, estar liberado de
esas emociones, esos pensamientos negativos que están asociados a esas emociones. A la Es decir, resistencia. claro. Ahora, Mm, estamos hablando de poder romper, quebrar la conexión que hay entre los samskaras, por ejemplo, los sí. atrapamientos, las pérdidas de alma, que hablábamos el Ujú. sábado, y transformarla en información muy útil para romper esa conexión, cortar ese lazo y generar una solución desde otra perspectiva. Claro. Eduardo, entonces, Una ajá. solución que se toma consciente y responsablemente. Eduardo, Perdona, entonces, sí, considerando que los que nos están escuchando y viendo también, hay ¿ya? terapeutas, pero hay personas que no son terapeutas. Entonces, ¿Ya? para ellos, tú, con lo que me acabas de decir, sugieres entonces que hoy en día sería la TBP o terapia vida pasada sería una herramienta muy poderosa para todas aquellas personas que están con emociones contaminadas. Por supuesto, porque al ir al pasado, tú estás rescatando aquellas situaciones traumáticas que Claro, están siendo presentes en la vida actual. claro. Ujú. ¿Con qué otra técnica yo podría ir a ese pasado? No a recordarlo, recordemos que hay que Claro. vivenciarlo para que sea Mm, terapia. claro, ¿Con qué otra herramienta? claro. Con vidas No pasadas. tiene, claro, No no tengo tienes por qué otra. la hipnosis, que puede llevar a regresiones, ¿no es cierto? No se trabaja en el aquí y ahora, Mm, porque el paciente no recuerda lo que vivenció estando hipnotizado. claro, Entonces claro, hay que traerlo a una nueva sesión presencial para conversar de algo que ya no es aquí y ahora. claro, Entonces esa claro. conexión que tiene mucho de espiritualidad, porque la espiritualidad es la que te brinda ese momento de paz, de limpieza, como para vivenciar tranquilamente incluso un episodio que puede ser muy doloroso. Claro. Ujú. Y por eso el doctor Cauli decía, ante una pregunta, me acuerdo, de una colega terapeuta, de que no hay que tener miedo. Primero, porque el alma sabe, y segundo, porque están en un estado de aquí y ahora, que es muy Claro. calmo, no es amenazante. Ujú. Eso yo no sé cómo se Sí, logra por esta vía, supongo. O yo estoy claro, convencido que sí, es por esta vía. sí. Deja revisar, Eduardo, si hay alguna pregunta. Hay varios Ya, corazones, me encantó. gracias. Cariños, por ahí dice. Qué interesante. Sí, es súper interesante. Lili también se unió ahí. Al parecer no hay preguntas, Eduardo. A mí también quedé encantada. Muy interesante lo que acabas de contar, la definición de ese del aquí y ahora, cómo enlazaste eso. O sea, TBP igual aquí y ahora, entendí. Así que maravilloso. Sí, te agrego una cosita que me parece importante y se me Sí, quedó en el tintero. En la fase, estas son relaciones que yo he ido haciendo. claro, ya. Y por eso me entusiasma este tema y trato de aportar también un poco Ajá, este enfoque, ¿ah? Eh, claro. la, la- la- la inducción, para mi gusto, la inducción en la TBP, cuando tú estás haciendo la inducción del paciente, Sí, ajá. para mí eso es la línea del mundo, la línea del tiempo. No Ujú, estás en el aquí y ahora. claro, No estás presente todavía hasta que te encuentras con aquel acontecimiento, sea el que sea, atrapamiento, lo que habíamos hablado, ujú, y ahí cuando te encuentras, para reforzar lo que te dije recién, ahí te encuentras en el aquí y ahora, lo aceptas
y con calma y paciencia empiezas a trabajar en el aquí y ahora el trauma específico que fue el motivo de consulta. Sí, súper interesante. Por ahí también pone la doctora, bueno, alguien dijo, la Ingrid dice genial, la doctora dice, por eso nada se compara a la TDP. Sí, Sí, claro, es muy sí, importante la TDP, sí. es muy importante. Sí. Eduardo, te voy a agradecer por la generosidad, porque todas estas conclusiones que tú sacas son un tremendo aprendizaje para nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, esperamos tenerte en otra transmisión también. Bueno, yo como te dije al inicio, yo sabía que iba a estar muy contento y entretenido. Yo ya soy viejito, tengo hartos años y todavía no me aburro de esta cosa. Así que al contrario, yo estudié muy viejito en las terapias de días pasadas, creo que estuve, a ver, el 2018 creo que empecé, o sea, recién, o 2018, sí. Ya, Así que nuevito. encantado y un gusto Sí. de verte y espero cambiar un compromiso que yo tenía los jueves, por eso que participo muy tarde, entro muy tarde porque tengo un compromiso todos los jueves. Así que a ver, Ya, para ok. poder verlos en otros temas. Igual me meto a YouTube Ya, y ahí voy poniéndome al día. ya, ok. Ok. Bueno, esperamos tenerte de invitado en una próxima. Muy interesante. Muchas gracias, Eduardo. Te agradecemos un montón. Gracias. Gracias a ti, que estén muy bien. Vamos a despedir a Eduardo. Muchas gracias. Yo no sé si Meilín está por ahí porque había quedado una consulta con respecto a las parejas. Si Meilín está ahí todavía, me gustaría si podría subir un poquito antes que se nos pase la hora. Nos quedan unos minutitos todavía. Voy a llamarla. Si es que no se ha ido. Parece que no está ya Meilín. Ahí está. Meilín, por favor. Hola, aquí estoy. ¿Sabes qué? Cuando yo te cerré, quedó una ¿Ya? pregunta aquí. Y Ah, ya entonces no quería dejarla pasar. Justo cuéntame, ¿cuál? ya tú habías desaparecido y había dejado esa pregunta. Porque como eres psicóloga de pareja, alguien preguntó, algo que a mí también me interesa, ¿cómo se hace en el caso de parejas que por todo esto de la cuarentena no se han podido ver? Que, o sea, no son matrimonios, son pololos más que nada. Son, no, Yo creo. cualquiera. Matrimonio puede ser, sí. Dice Ya, parejas que no pueden verse. Ujú. que no pueden verse. Bueno, la Claro. imaginación y la creatividad. De todas maneras, ¿sí o no? Están, Sí, es verdad. están los mismos celulares, WhatsApp, Zoom, y pueden haber conexiones ahí totalmente, comunicación, y la sorpresa. Sí. ¿Sabes qué? Eh, Mi hijo, voy a contar algo personal, mi hijo estuvo de Ya. cumpleaños, lleva 4 años y medio pololeando, tiene 24 años y no se ve desde marzo con la polola. Uf, ya. Se mandan mensajitos, contratan estas personas en bicicleta, los no Ya. sé, ya, y se Ya. mandan regalitos, mensajitos, cartitas. O sea, estar Ah, presente siempre, fíjate. Y bueno, y ah, están todos estos medios. WhatsApp, claro. videollamadas, la Sí, comunicación, se pueden igual hablar, claro. Ajá, sí. no hay O sea, excusa. mantenerse. Sí, no hay Y además excusa, la que después verdad. va a ser el encuentro mucho más entretenido y más intenso. Un encuentro esperanzador, entonces. Sí, sí, de todas Ah, maneras, sí, claro. dice ahí Y se además mandan que esto, regalos. acuérdense que la oportunidad, esto es una oportunidad eh, para que las parejas también estén más fortalecidas. Esto es una prueba de a ver cuántos tenemos de sólida nuestra relación Claro. y buscar Y de siempre echarse de... aspectos Ajá, positivos. claro.
Y de echarse de menos, de valorarse, de valorar, por Sí, ejemplo, la presencia del otro porque no lo tengo claro, ahora. Sí, exacto, sí, exacto, de sí. todas maneras. Así Ujú. es una Ajá, oportunidad. Yo sí. creo que todo esto es, si lo queremos ver, siempre va a ser oportunidades. De todas maneras, claro, está el riesgo, pero es nuestra decisión. Es nuestra Mira, Roberto decisión. dice, ajá, ¿Qué que dice Roberto Roberto? dice, encuentro mascarilla quitada. Bueno, Así sí, que eso es la actitud y una decisión de cómo vivir esto. es verdad, ujú, es verdad. Siempre mirando el lado positivo de lo que está ocurriendo, Sí, de ¿cierto? todas maneras, Ok. de todas maneras. Ya, Meilín, te voy a agradecer, te volví a llamar. Muchas gracias por tu Ya, generosidad, por estar ahí. Ahora sí te despido. Chao, gracias a gracias. ustedes. Besitos, cuídense. Chao, Adiós. Chao. chao. Bien, estuvo muy interesante el día de hoy. Eh, para mí muy interesante, un aprendizaje, la verdad. Eduardo y Meilín, agradecer nuevamente la generosidad en entregar todos estos conocimientos, su, sus propios recorridos, su sabiduría. Muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecidos todos y los dejo invitados para la próxima semana, 21 horas. Vamos a estar con otro interesante tema. Chao, que tengan buenas noches. Nos vemos.